Saludamos ya hasta ahora a Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Javier, muy buenos días y feliz año. Muy buenos días, Marta. Feliz año para ti también. Bueno, ¿cómo has visto la apertura de sesión hoy en Europa, Javier? Porque de momento parece que todos se están un poco sumando al tono que está registrando el IBEX, un IBEX que, por cierto, ha comenzado muy bien el año, siendo el mejor de los índices europeos. Sí, bueno, vimos los recortes finalmente que ayer arrancamos el año con muchas ganas y poco a poco el día fue desgranando un poco esa falta de presión alcista y esta mañana lo que sí que vemos es unos índices, especialmente en el IBEX, con un intento potente de subida, lo tenemos ahora mismo en ese 0,15% y un DAX en el 0,06%, están un poco en esa tónica de querer levantar las correcciones de ayer. En principio está en esa zona de 1192. Recordemos que tenemos una zona importante de soporte y resistencia en 10.000, perdón, no 1000, 10.191 y 10.120 es esa zona de la que hablamos, que es una zona importante de soportes y resistencias, donde hemos tenido una acumulación muy dura que finalmente ha conseguido romper en este principio de año y que, bueno, vamos a ver si consigue mantenerse por encima. En cuanto al resto de índices europeos, vemos el DAX también con esa misma figura de acumulación durante todo este tiempo que podemos remarcar de manera clara si hacemos un poquito de zoom y vemos toda esta zona de acumulación y cómo ayer efectivamente la variación del índice, en concreto en el DAX, se movió casi en un 2% de fluctuación. Sin embargo, fíjate en este cuerpo de la vela, en las velas diarias de ayer, donde realmente la variación que se hizo desde la apertura al cierre fue verdaderamente mínima y hoy nos encontramos un poco con esas ganas de subir en este momento 0,01, o sea, realmente muy poquito arriba en este momento y bueno, pues lo tenemos intentando levantar un poquito estas subidas. Javier, para no subidas las de ayer de Wall Street, porque es verdad que ayer tuvimos una sesión negativa, tuvimos finalmente una caída del 1,6% para el Nasdaq, 0,5 para el S&P 500, no son unos números muy abultados, pero te quiero preguntar también qué nos suele decir el comportamiento del primer día del año de los mercados financieros. ¿Tenemos que fiarnos mucho de que ayer Wall Street cayera como para pensar que a lo largo de este año podemos tener una tónica parecida o no hay que fijarse en algo de tan corto plazo? No, Marta, yo creo que hasta el día 15, día 20 no vamos a desgranar un poquito el comportamiento de los índices en este enero, desde luego bastante atípico, porque es uno de los eneros que viene con mayor fuerza de subida desde el mes de diciembre. En concreto nosotros vemos una subida muy fuerte desde noviembre, perdón, vemos una subida muy potente, si os fijáis, comenzó el 23 de octubre, como decía, principios de noviembre es cuando hemos visto está en los 15.742 y que sigue subiendo. Fijaos cómo vemos una corrección dentro del Nasdaq bastante importante y si lo hacemos un poquito más grande y utilizamos el Nasdaq un poco por ser aquel índice que dilata un poquito más y que nos permite tener claramente ese movimiento, pues creo que es bastante claro. ¿Qué es lo más probable que suceda? Pues que nos vayamos a la zona inmediatamente de soporte y resistencia o de acumulación de precios, que estaríamos hablando en torno de esos 16.000, 16.050 aproximadamente, donde podremos ver previsiblemente un rebote en esa zona. Pero como te digo, en principio hasta probablemente el día 20 lo que tenemos que hacer es estar atentos, como siempre digo, marcar una serie de escenarios donde podamos ver qué es lo que está sucediendo. Recordemos que, como muy bien comentabas esta mañana, la parte geopolítica está entrando este año con muchísima fuerza. Ya veníamos desde luego el 2023 con una cantidad de datos geopolíticos y amenazas geopolíticas muy potentes y que algunas de ellas se están recrudeciendo, otras de ellas, como puede ser el caso de China-Taiwán, parece que van a ver la luz en el primer cuarto de este año y nos encontramos sobre todo, yo creo que con la indecisión de cuáles son las amenazas o cuál va a ser el desarrollo de las amenazas existentes dentro de la parte geopolítica. La parte macro tendremos que seguir, desde luego, todo este principio de año
el calendario de resultados. Recordemos que hoy además a las 8 tenemos esas actas de la reunión del FOMC, donde será interesante ver un poco qué es lo que está sucediendo. Tenemos también el PMI manufacturero hoy, que va a ser importante en Estados Unidos, así como el índice de precios al sector manufacturero ISM. Por tanto, seguiremos también las encuestas JOLTS a las 4 de la tarde y tendremos que estar muy pendientes de, como decía, esas actas de la reunión del FOMC, que en definitiva nos van a dar una pequeña pincelada, ¿no? Pero creo que lo más importante es mantener la calma en los primeros compases del año, marcarnos estos escenarios y sobre todo estar muy atentos a qué es lo que están haciendo los índices y el movimiento que podemos esperar en la primera mitad del mes de enero. Uh-huh. Javier, quería preguntarte también, ahora que estamos empezando el año, por intentar avanzarnos un poco. ¿Qué retos tienen los mercados financieros para este 2024? Entiendo que bancos centrales que bajen tipos de interés. Hoy, por ejemplo, de hecho, hay muchos ejecutivos británicos que están pidiéndole al Banco de Inglaterra que baje los tipos ya pronto. Imagino que esa presión la estarán viviendo un poco todos, el Banco Central Europeo, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué retos tienen por delante los mercados para este año? Bueno, básicamente la bajada, como tú muy bien has marcado, de tipos de interés es la agenda número uno, ¿no? El top del top de los topics que tiene que tener un banco central en este 2024. Es cierto que la capacidad, el ratio de endeudamiento que tienen las empresas debido en Estados Unidos, por ejemplo, a un PIB tan alto, no está siendo tan fuerte como cabría esperar desde la segunda mitad del año en 2023. Pensábamos que en este punto estaríamos en un ratio de endeudamiento mucho más alto y sin embargo no es el caso porque, como decimos, el crecimiento en Estados Unidos ha estado muy por encima en 2023 de lo que cabía esperar y de hecho las revisiones, como hemos comentado en varias ocasiones, han sido a la alza en vez de a la baja y por tanto, bueno, esa bajada de tipos de interés parece que tiene bastante sentido en este año y parece además que va a permitir que el ratio de endeudamiento crezca sin ser realmente tan costoso como cabía esperar por esa bajada de tipos de interés. Si esto sucede, podemos esperar un crecimiento superior también al que había sido planteado en 2023 para este 2024. Por tanto, lo que nos queda es precisamente seguir ese calendario de los bancos centrales y sobre todo ver muy bien el flujo de caja y el ratio de endeudamiento, como decimos, de las empresas más importantes para ver un poco el pulso de esos índices, ¿no? En Estados Unidos y sobre todo en Europa, que llevamos una marcha bien distinta a Estados Unidos, a pesar de que el Banco Central Europeo pretende hacer como si fuésemos parte del crecimiento de Estados Unidos, cuando desde luego no estamos en ese mismo punto. Por tanto, un escenario bien diferenciado es el de Estados Unidos con respecto al de la Unión Europea, que nos encontramos desde luego en una situación mucho más delicada, mucho más compleja y donde probablemente esa bajada de tipos de interés se tendrá que dar mucho más tarde durante este año y que tendremos que revisar porque, como decimos, la tasa de crecimiento de las empresas en Estados Unidos y los PIBs de los distintos países en Europa no tienen nada que ver con la situación en Estados Unidos. Por tanto, nos queda un poco esa dualidad, ¿no? Que yo creo que en este 2024 sí que se va a diferenciar un poco más las acciones de la FED con respecto a las acciones del Banco Central Europeo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque al final, un poco la política que se ha unado para conseguir bajar la presión inflacionista durante 2023 ha sido muy útil para conseguir contener esa inflación, pero lo cierto es que como la productividad y el crecimiento no son los mismos, en este 2024 es bastante probable que sí que veamos cómo difieren una economía de la otra de manera un poco más clara. Javier, lo has mencionado ya, has hablado de las actas de la Reserva Federal que se conocen esta tarde, de los datos de empleo que vamos a tener esta semana, decías las JOLTS en el día de hoy, pero quería preguntarte un poco más profundamente por esto. ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo de cara a los datos de empleo, que imagino que este viernes será cuando ya conozcamos los datos oficiales de tasa de paro, de creación de nóminas no agrícolas. ¿Qué se espera? Porque la anterior es verdad que fue positiva para el mercado laboral, no tanto para los mercados financieros. Bueno, en principio las perspectivas están en 8.850.000 respecto a los 8.733.000 de los datos anteriores en cuanto a las encuestas JOLTS, esas encuestas de ofertas de empleo. Por tanto, se entiende que van a subir las ofertas de empleo, va a haber mayor
dispersión en esas ofertas de empleo y que por tanto la economía sigue pujante y sigue con ganas. Vamos a ver cuál es el dato. Yo espero desde luego que siga hacia adelante porque la dinámica con la que está trabajando la economía estadounidense sigue siendo muy fuerte y es verdad. Yo estoy muy de acuerdo con que los ratios de medición han cambiado y que por tanto han cambiado para maquillar un poco y hacerla más bonita de lo que realmente es cuando uno rasca. Si quitamos los 7 magníficos, como decimos siempre, del Nasdaq o del S&P, vemos realmente que no es tan pujante. En Europa vemos también que tenemos al DAX, por ejemplo, en prácticamente máximos. Fíjate, vamos a verlo en la parte de índices. Tenemos el DAX Xetra prácticamente en máximos. El máximo sería en 17.008,67 y lo tenemos cotizando en 16.779. Pero ¿qué pasa cuando vemos ese mismo DAX en las 50 empresas de media capitalización? Aquí nos encontramos algo bien distinto. Fíjate cómo la fotografía cambia completamente. Cuando no nos vamos a esas mega big caps, a esas empresas de super mega capitalización, y sin embargo nos bajamos un poquito a pie de calle y vemos esas empresas de media capitalización, que esas sí que son las que pelean con sus ratios de endeudamiento. Por eso decía que es importante entender cuánto es el coste de financiación de endeudarse por parte de una empresa en este 2024. Aquí sí que lo vemos bastante más claro, como es bastante más probable encontrar ese sesgo lateral bajista. Por tanto, en Estados Unidos, si bien nos tendríamos que ir a ver el Russell, por ejemplo, para poder tener una analogía similar, lo que estaríamos viendo justamente en este Russell, si me carga, ahí está, sería justamente ese movimiento lateral bajista que a continuación, fíjate, a final de año ha conseguido romper este 1, 2, 3 triple techo, 1, 2, 3, y el cuarto lo ha conseguido romper volviendo ahora a esta zona. Fíjate cómo se ve clarísimamente en este gráfico que está apoyándose, está haciendo esa figura ahora de momento de un posible throwback, de un rebote en la zona de esos 2005 para seguir subiendo. Si lo rompiese y volviese hacia abajo, aquí podríamos ver un poco más toda esa parte de debilidad en la mediana empresa, que como vemos es distinta esa fotografía de Estados Unidos. Fíjate esta ruptura de esta zona lateral totalmente definida al alza, cuando en Europa nos encontramos con esta ruptura bajista y que claramente se ve como esta zona de lateralización no consigue ni muchísimo menos superar sus zonas de resistencia, sino que muy por el contrario continúa ese movimiento a la baja. Así que bueno, tenemos esa dualidad un poco y tenemos que estar un poco pendientes, como decíamos, de esos ratios de endeudamiento que creo que van a ser ese coste de financiación, uno de los temas en los que tenemos que estar más atentos para poder un poco inteligir qué es lo que va a suceder con las empresas y, por tanto, con los índices dentro del 2024. Pues Javier Echeverry, responsable en Active Trades, como siempre, un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Que pases buen día. Placer siempre mío, Marta. Muchísimas gracias. Buen día a todos y buen negocio.